Hola, ¿qué tal? Bueno, hace tiempo que tenía ganas de hacer esto, pero no sabía muy bien cómo, así que creo que este es el momento. El momento ha llegado. Lo que sucede es que muchas veces he tenido entrevistas y, como se imaginarán, siempre uno le queda como algo de como que no salió muy bien o no dije las cosas como deben ser o no conté lo que debía contar. Entonces imaginé hacerme una especie de autoentrevista y ahora ha resultado esto. Y bueno, para los que no me conocen, soy Fito Espinosa, soy artista plástico, pintor, dibujante, ilustrador. He trabajado con diferentes marcas y bueno, he hecho muchas cosas gratificantes como hacer libros, cuentos que han llegado a muchos niños, una obra de teatro de uno de los cuentos que yo he hecho, bueno, exposiciones. Y sucede que ahora lo que quisiera hacer es comenzar a contar mi historia, pero desde el comienzo. Lejos del fuego y el calor, atravesando la oscuridad como un pequeño cometa que regresa de viajar. Bueno, como les comentaba, la idea es un poco contarles sobre cómo empecé. Muchas veces me han preguntado, ¿cómo empezaste de chiquito? ¿Dibujabas desde siempre? Bueno, lo interesante en mi caso es que yo siempre jugaba con las cosas y armaba cosas y desarmaba cosas y siempre para mí la creatividad era algo natural, ¿no? O sea, en mi caso yo creo que no hubo un momento antes y un momento después, sino que siempre fue igual. Siempre fui un niño como muy introvertido y me la pasaba armando y desarmando cosas, me pasaba cazando insectos y haciéndola como la del científico, ¿no? Y era un desastre pues porque a mi mamá le parecía horrible que caza insectos y se moría de miedo. Mi papá me decía, pobrecitos los insectos, están sufriendo porque los cazaba y le hacía cosas horribles, ¿no? O sea, los partía en pedacitos, los metía en alcohol, era horrible. Yo me alucinaba ser un científico, ¿no? O sea, era un niño, ¿no? Tendría, no sé, 7 años. ¿No? Y creo que todo eso comenzó a llevarme a una especie de imagen de mí mismo como un explorador, ¿no? Eso era lo que yo un poco me sentía. Los Legos, por ejemplo, era una de las cosas que yo más jugaba, ¿no? Y realmente para mí era una creación, ¿no? Era armar cosas, desarmar, copiaba a veces mi casa la hacía en pequeño y trataba de hacerla lo más exacta posible, por ejemplo. Y todo esto creo que tenía que ver mucho con mi mamá, ¿no? Porque mi mamá era esas mamás clásicas que hacía muchas cosas, desde manualidades, cocinaba, hacía repostería, tejía, hacía por ejemplo camisas. Yo le daba una camisa y le decía, haz una igualita y la hacía exactamente igual. Y eso fue algo que realmente a mí me tocó, porque veía que era posible hacer las cosas, ¿no? Crearlas con las manos. Luego vino otra etapa mía en la que comencé a tener una influencia más de la ciencia ficción. Por ejemplo, yo vi la película Star Wars en el año 1977, ¿no? Yo tenía 7 años y me quedé impresionado, ¿no? Para mí era alucinante, no solamente, claro, la cogollada del espacio y todo esto, ¿no? Que el láser y todo, sino que recuerdo el momento en el que me impactó la idea de la fuerza, de que había algo invisible, con lo cual, tras un arduo aprendizaje, tú podías utilizarlo a tu favor y lograr cosas realmente impresionantes. Esa idea se me quedó pegada y fue como algo muy impactante en mi niñez. De niño, en realidad no tuve ningún acercamiento hacia el arte, lo que entendemos como arte, como clases de arte, como cursos de arte, porque no tuve. Porque el colegio en realidad no enseñaba arte, ¿no? Enseñaba cualquier cosa menos arte. Y entonces yo empecé a dibujar mucho tiempo después, ¿no? Creo que recién a los 13 años, 14 años. Y recuerdo que había una clase en el colegio que era un profesor que nos dio unas clases de dibujo técnico. Nos enseñó a dibujar con materiales diferentes y nos explicó cómo usar los estilógrafos, ¿no? Los estilógrafos son unos aparatos, ¿no? Como un lapicero que lo llenas de tinta china y tiene distintas puntas, con lo cual puedes hacer algo muy delgadito o más grueso, pero con una precisión muy alta. Entonces yo me quedé fascinado con este material, ¿no? Se usaba con compás, con regla, ¿no? Era como un dibujo como para lo que yo imaginaba hacía un ingeniero, un arquitecto, ¿no? Lo más paradójico de esto es que nunca dejé los estilógrafos, ¿no? Siempre fue un material que me encantó, dibujar con tinta china sobre cartulina. Y cuando retomé, después de muchos años, esta carrera de ilustración, 2009-2010, es que otra vez retomé los estilógrafos.
y me puse a hacer prácticamente todos los dibujos y todos los grabados que de repente algunos de ustedes conocen con los estilógrafos, ¿no? Y bueno, regresando a la niñez, yo de alguna forma me pegué con los estilógrafos y a partir de ahí comencé a desarrollar más el dibujo, y la influencia de ahí vino más que nada por un tema de música, ¿no? Porque yo en realidad la primera vez que tuve un acercamiento con el arte fue con la música. Yo recuerdo que fui a la Feria del Hogar, no me acuerdo qué edad tendría, pero fue la primera vez que vi música en vivo y me quedé así impactado. O sea, era como, no podía creer que lo que estaban haciendo, la música estaba saliendo en ese momento de ahí, ¿no? O sea, me acuerdo que me acerqué, me quedé cerquita, creo que me perdí, no sé, mis papás estaban por allá, y me quedé, no sé, una hora entera mirando cómo tocaba. Pero claro, con el dibujo eso tardó un poco más, y creo que llegó con esta influencia del arte, de las carátulas de los long plays, ¿no? Que además eran de este tamaño, y que muchas tenían unos dibujos impresionantes, ¿no? Recuerdo carátulas de AC/DC, por ejemplo, o carátulas de Yes o de Genesis, que tenían unos dibujos surrealistas. Había una carátula de Asia que tenía una especie de dragón que salía del mar. Y como me gustaban tanto, los copiaba igualitos. O sea, trataba de hacer un dibujo exactamente igual. Y eso fue un poco mis primeros aprendizajes, ¿no? Eso fue lo que me llevó en realidad a encontrar una de las cosas que me influyó más cuando era niño, ¿no? Que fue el disco de Pink Floyd, The Wall, que como sabrán, ese disco tuvo una película, ¿no? Y esa película tenía animaciones, ¿no? Que eran unos dibujos alucinantes, ¿no? Y llegó a mis manos un libro que tenía todas las partituras y que tenía dibujos, ¿no? Porque mi hermana tenía un novio y no sé qué, y siempre tenían cosas interesantes, y me lo prestó y yo me quedé impresionado y comencé a dibujar. Creo que a partir de ese día dije yo, ya, esto es lo mío, quiero ser, no sé, ni siquiera sabía cómo se llamaba, ¿no? Ilustrador, dibujante, pintor. Y comencé a copiar todos esos dibujos, y después logré ver la película en Cineclub, porque era el único lugar donde se podía ver. Y no sé, la vi no sé cuántas veces. Y creo que fue ese un momento en el que aparte se mezcló, porque para mí ese proyecto de Pink Floyd The Wall era un proyecto completo, ¿no? Era música, era la historia de todo un personaje a través de todas las canciones, que era un disco doble. Y tenía animación, y tenía dibujos, y tenía una película, un film, ¿no? Entonces era como que yo quiero hacer esto, ¿no? Y bueno, otra de las cosas que aparecieron después en mi vida fue todo un tema medio esotérico, ¿no? Que era un poco porque a mi papá le gustaba comprar un montón de libros, y mi papá fue una persona que como se hizo a sí misma, ¿no? Tuvo muchos rollos para poder estudiar, fue muy pobre. Entonces tenía un montón de libros, de todo tipo. Una de las cosas que a mí me impactaron eran los libros esotéricos, ¿no? Tenía unos libros que era tipo La Ley de Kybalión, Los Misterios de las Pirámides, Poder de la Mente, cosas por el estilo, y comencé a leerlos. Y claro, yo tenía, no sé, 14 años y me lo pasaba leyendo todos esos libros, y era como que hice un clic además con el arte, porque había una revista, por ejemplo, que se llamaba Lo Insólito, que era una revista que hace poco la he buscado y encontré la carátula y me quedé alucinado porque no la veía hace 1000 años. Bueno, es una revista de Lima, y esta revista se trataba de ovnis, de extraterrestres, de encuentros cercanos, de cosas paranormales. Y yo me pegaba con esa revista, me quedaba pegado viéndola. Tenía ilustraciones y las carátulas, algunas, eran pinturas surrealistas. Y eso también, por ejemplo, me marcó un montón. En realidad, la primera vez que cogí un pincel fue para pintar un polo. Porque de pronto yo comenzaba a dibujar, y las personas, los chicos de mi barrio, del colegio, comenzaron a ver que yo tenía algo especial y que podía hacer algo que les gustaba, ¿no? Entonces, de pronto comenzaron a pedirme primero eso, ¿no? Habré pintado algunos polos de Iron Maiden, por ejemplo, ¿no? De este personaje, era como, ya no me acuerdo, era como un Eddie, creo que se llamaba, es un personaje así, una especie de calavera, ¿no? Y me lo compraban, ¿no? Entonces fue interesante porque de pronto yo descubrí que tenía algo, ¿no? Que era valioso, algo que a los demás les gustaba, que yo podía hacer, incluso me lo podían comprar, ¿no? Y además, esto no lo he comentado antes, pero resulta que yo era muy introvertido, ¿no? Eso quiere decir que yo me lo pasaba jugando solo mucho tiempo, y me costaba un poco socializar, me costaba un poco hacer amigos, porque, no sé, así somos los introvertidos, ¿no? Nos la pasamos más tiempo encerrados haciendo algo que digamos, viviendo más en el mundo social, ¿no? Y de esta manera yo sentí que podía de alguna forma introducirme ante el mundo social, ¿no? Ante las personas, ante los demás,
porque yo podía hacer algo que para ellos era valioso. Y bueno, por ahí comenzó a caminar la cosa y creo que desde ese momento es que yo dije, bueno, esto es lo mío, ¿no? Por aquí va la cosa. No sabía qué era, no sabía si era dibujo, ilustración, pintura, simplemente por aquí va la cosa, ¿no? Cuando tenía 15 años aproximadamente, ya yo sentía que iba por un lado muy fuerte el tema del dibujo, porque en realidad no sabía muy bien qué iba a estudiar, ¿no? Y por un lado pensaba que la arquitectura era una opción, ¿no? Ingeniería, pero me llamaba mucho más el tema del arte. Sin embargo, no tenía mucha información. Y bueno, fue en esa época en que comencé a ver trabajos surrealistas, tipo de Magritte, de Dalí, ¿no? Que me fueron empujando a ese lado medio esotérico, el cual estaba calando en mí porque yo me sentía siempre muy inadecuado, ¿no? En el colegio, en un colegio de hombres, donde no había ningún rollo de arte. En mi barrio, que también era un barrio de Bellavista, medio complicado porque ¿no? Era siempre jugar fútbol, ¿no? Ser un poco más machito, digamos, era la onda. Entonces yo siempre me sentía un poco fuera de lugar. Y entonces siempre comencé a hacerme estas preguntas, ¿no? Estas preguntas de qué hago acá, ¿no? ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es mi propósito? Y creo que eso fue lo que me empujó a indagar más por el lado esotérico y a la vez eso me fue empujando más hacia el lado del arte, ¿no? Que de alguna forma es eso, ¿no? Es preguntarte sobre tu realidad, sobre lo que te rodea, sobre cuál es el sentido de las cosas, ¿no? Pero claro, no había una carrera que en realidad se adecue a lo que yo quería hacer, que era ilustrar, ¿no? Que era dibujar. Y porque había artes plásticas, pintura, escultura y por otro lado diseño gráfico, diseño industrial, ¿no? Que es donde yo estudié en la Católica. Entonces en algún momento tuve que decidirme y bueno, me decidí por diseño gráfico. Y básicamente fue porque iba a ver exposiciones de fin de año de la Católica, lo que hacían en pintura, en diseño. Y en pintura, un poco la onda de esa época era el arte abstracto. Y como no tenía mucho conocimiento sobre arte, para mí el arte abstracto no lo entendía, no lograba comprender. No, era un chibolo, tenía 16 años y yo pensaba, voy a estudiar 6 años para pintar así. Entonces dije, bueno, diseño gráfico será lo mío, por ahí será el dibujo, qué sé yo. Y no lo pensé más y llegué a diseño gráfico. Y bueno, los primeros años fueron interesantes porque fue descubrir todo un mundo nuevo, ¿no? Descubrir personas diferentes, personas como yo, que además veníamos de sentirnos los raros y darse cuenta que hay un montón de gente rara, ¿no? Y los 2 primeros años son estudios generales y todo bien. El problema es que de ahí entré a diseño gráfico y yo estaba esperando en qué momento llega pues el momento de la ilustración, del dibujo, y llegaba y no llegaba. Algunas cosas eran interesantes, pero otras no. Y resulta que me di cuenta pues que yo no iba a poder, digamos que, meterme más en el mundo creativo, en diseño gráfico. Así que comencé a pensar seriamente en cambiarme, ¿no? En cambiarme a pintura. El tema que no era tan fácil porque, claro, mi papá no le iba a hacer mucha gracia y entonces ahí vinieron algunos pequeños problemillas. Pero bueno, cuando uno tiene algo ahí en mente no se lo quita a nadie, así que me cambié a pintura sí o sí, ¿no? El tema es que hice casi toda la carrera de diseño y después me cambié a pintura y hice toda la carrera de pintura, ¿no? Entonces casi que estudié las 2 carreras y estuve 8 lindos años en la universidad. Pero bueno, al final todo sirve, ¿no? O sea, ahora me dedico un poco a hacer pintura, diseño, ilustración, entonces es como que al final todo me ha ayudado, ¿no? Y ahora, bueno, ya no sabría muy bien cómo definirme, ¿no? Ahora hago un poco de todo, hago una mezcla de cosas, mezclo textos, la música que también me gusta, con la pintura, con el dibujo, con la ilustración, con el diseño de objetos, y es algo como más completo, ¿no? Así que todo suma al final. Bueno, de esta manera es que estudié lo que estudié y que terminé haciendo lo que hago. Y bueno, lo que me gustaría hacer con este canal es invitarlos a todos ustedes a que lo vean, porque la idea es tratar de hablar un poco las cosas que están detrás del trabajo, las cosas, los conceptos, las ideas y todas esas cosas que de alguna forma nunca he mostrado mucho y que creo que les puede gustar. Así que bueno, la idea es hacer un video semanal y la verdad es que no sé si lo voy a lograr, pero tal vez este es el único,
Pero bueno, la idea es hacer uno semanal y bueno, si les gusta, síganme y los espero y nos vemos pronto. Los bloopers. ¡Ah! Ahora, es gracioso, pero como lo he grabado así todo, tengo que escucharlo a ver cómo, o sea, cuando lo armes, ¿no? Cómo chucha sonará, ¿no?